Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión nos trasladamos a Italia porque allí se ha celebrado un referéndum constitucional en el que los resultados fueron totalmente contraproducentes para el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, quien impulsó este proyecto y ahora le ha salido caro. El día 4 de diciembre, domingo 4 de diciembre, el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, anunció que presentará su dimisión como primer ministro de Italia tras el rechazo en el plebiscito a su propuesta de reforma constitucional a la que había ligado la legitimidad de su mandato. La experiencia de mi gobierno, según hizo saber durante su comparecencia en el Palazzo Chigi de Roma, termina aquí. Asumo la total responsabilidad. El resultado del referéndum está totalmente claro. La victoria del no ha sido extraordinaria. Ahora sus partidarios deben hacer una propuesta clara, declaró Renzi en su comparecencia después de varios líderes del no, entre ellos los líderes de la Liga Norte Matteo Salvini y el dirigente del bloque parlamentario de Forza Italia Renato Brunetta exigieran su dimisión inmediata. Matteo Renzi se jugaba su estadía en el poder. Él mismo hizo una especie de apuesta. Si no gana la opción del sí, si no gano el referéndum, entonces me retiro, doy un paso al costado, y eso fue lo que hizo. Cumplió su promesa y así ha sido. Según los primeros datos de escrutinio, los detractores de la reforma constitucional aventajan en más de 10 puntos porcentuales a los partidarios de la propuesta del primer ministro, según informa Europa Press. Esta propuesta está destinada a simplificar la política italiana, pero criticada por suprimir supuestamente la capacidad electiva de los ciudadanos e intentar la unidad de la clase política. Renzi podría ir en el hasta la celebración de nuevas elecciones parlamentarias o dejar paso a un nuevo jefe de gobierno, bien a un miembro del Partido Democrático o a un tecnócrata nombrado por el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Podría darse un gobierno de transición en el que el mismo Renzi designe a un presidente, a un primer ministro interino de su mismo partido, el Partido Democrático, o uno que designe por decreto el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Recordemos que hay un semipresidencialismo en Italia porque hay presidente y hay primer ministro. No es un presidencialismo como tal, es un sistema parlamentario bicameral al cual hace referencia principalmente los puntos más resaltantes de esta reforma que propuso el mismo Renzi. 9 puntos clave de esa reforma que fue rechazada tajantemente por los italianos en el referendo del 4 de diciembre. 9 puntos clave de esta reforma constitucional que buscaba simplificar el sistema político italiano, pero hay que ver desde qué aspectos y ver las aristas para determinar realmente cómo puede simplificarse en este caso la política italiana con esta reforma constitucional. El primer punto de la reforma habla de la supresión del bicameralismo perfecto, es decir, que ya no habría dos cámaras, no habría la Cámara de Diputados ni o el Senado, es decir, no hay dos cámaras, simplemente sería un parlamento unicameral. No se eliminaría al Senado, sino se eliminaría la Cámara de Diputados y sería un parlamento unicameral. ¿Con qué fin? Para que se garantice la gobernabilidad y se simplifique el proceso legislativo, para que no haya trabas ni haya burocracia que trabe, mejor dicho, u obstaculice algún proyecto de ley o algún proyecto o reforma legislativa que tenga que pasar por la Cámara de Diputados y luego al Senado, y no haya obstáculos en el camino por aversión política de diputados contrarios y detractores de la política y la gestión del actual gobierno en Italia. Entonces, esto buscaba simplificar y también garantizar gobernabilidad. ¿Pero qué es para Renzi la gobernabilidad? Es decir, implica que sus leyes o que las leyes del Partido Democrático, las de la mayoría, sean aprobadas y que beneficien políticamente al gobierno para no tener que asumir un costo político tan alto como el que acaba de asumir y acaba de correr con ese costo político, que es dejar el poder por arriesgarse a presentar una reforma que modificaría el sistema político italiano, y esto restaría participación. ¿Por qué? Porque suprimiría una cámara de un sistema tradicionalmente bicameral como lo es el italiano, un sistema político, y dejarlo con una sola cámara implica
arrestar a muchos diputados. Entonces se beneficiaría en cierta forma aquellos o al Partido Democrático, que es el partido de gobierno, que tengan mayor presencia en el Parlamento. Esto también habla de un proceso legislativo más breve, funciones del nuevo Senado, reducción del número de senadores, que pasarían de los 315 a un máximo de 100. Pero dejar un Parlamento con solo 100 senadores implicaría que no habría tanta pluralidad de ideas como si lo habría con el doble de senadores. Ahora, esto implica, por supuesto, una ingobernabilidad con la que tendría que lidiar Renzi, o con la que hubiera tenido que lidiar. También una situación en la que no siempre el Partido Democrático, que es el partido de gobierno en Italia, se vería beneficiado. De ellos, 95 serían representantes locales, 74 elegidos por los consejos regionales y 21 por los alcaldes. Ahora, esto también modificaría la relación entre el Estado y las administraciones locales y regionales, es decir, para que se le reste autonomía a las regiones en Italia que tienden a ser separatistas y secesionistas. Esto le implica al Estado italiano un malto, que significaría que alguna región se trate de independizarse de Italia, como vemos el ejemplo o el caso de Cataluña, que quiere independizarse de España. También se tiene la situación o el punto de las regiones, las provincias. Esto modificaría la división geopolítica interna de Italia, que actualmente se divide en provincias, en regiones, que se divide en 4 administraciones: municipios, provincias, ciudades metropolitanas y regiones, que son las más grandes. Entonces esto lo haría de manera tal que se suprimirían las provincias, y si dejas a Italia sin provincias, tiende de alguna manera a digamos a homogeneizarse más la población italiana. Esto significaría menos tendencias regionalistas y secesionistas provinciales, y por supuesto que sería una estrategia política muy importante para el gobierno italiano. También habla de mecanismos para una democracia directa, es decir, introduce como novedad el referéndum propositivo, en el que si los ciudadanos recogen 150.000 firmas, podrían proponer una ley, es decir, una especie de parlamento con participación ciudadana, o la iniciativa ciudadana en el sistema legislativo. Esto, de alguna manera, si bien buscaba simplificar el sistema político italiano, también representaba propuestas que eran rechazadas por la mayoría de los italianos. Y esto es un costo que asumió Renzi, tratando de obtener un blindaje político, de simplificar el sistema político italiano, pero le salió caro. Y ese blindaje político implicaba renovar un parlamento de tradición bicameral. Y tratar de cambiar un sistema político puede salirte tan caro que puede costarte el puesto o el cargo público que ocupas. Eso es importante entenderlo en la política, y al parecer es lo que no ha entendido el ahora ex primer ministro de Italia, Matteo Renzi. Nos encontramos en una próxima edición. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Hasta la próxima.